light lends itself to soft repose. I will let you. La contaminación humana siempre ha existido, pero últimamente se ha dado a niveles mayores porque el producto que el hombre utiliza cada vez se da con mayor frecuencia. Es decir, los productos que se producen son más necesarios para los seres humanos. Existen tres tipos de contaminación: contaminación del aire, contaminación del agua y contaminación del... La contaminación, como dije anteriormente, se da en tres tipos. La del aire es cuando, por ejemplo, las personas fuman y el dióxido de carbono y los químicos que se mezclan con se van al aire y crean una especie de contaminación polutiva, es decir, el smog, que incluye también el dióxido de carbono, valga la redundancia, que producen los automóviles. El ser humano, como todos los demás seres vivos, es una especie y como tal contamina. Y aunque es consciente de los daños que puede causar, no se hace responsable ni toma, valga la redundancia, una conciencia sobre lo que está haciendo y sobre los daños que puede causar hacia los demás seres vivos y hacia sí mismo indirectamente. Un ejemplo de riesgo podría ser la falla de un reactor nuclear. Y el peligro en sí que causaría este riesgo sería el que el reactor nuclear explotara y generara daños irreversibles al medio ambiente. Entre los factores limitantes de la agricultura figuran los insectos, las enfermedades, las malezas, los roedores y los pájaros, que afectan tanto a la producción vegetal como animal. No es solo que insectos, enfermedades o malezas actúen como factor limitante de la producción agrícola, sino también que su inesperado desarrollo masivo en forma de plaga puede en pocas horas destruir cultivos o cosechas completas. Las plagas constituyen en permanente riesgo latente y han sido un hecho recurrente en la historia de la agricultura. La movilidad de los compuestos determina dificultades en su control. Algunos de sus componentes son volátiles y otros son arrastrados por las corrientes de agua junto con las partículas de tierra erosionada. No es raro así encontrar restos de plaguicidas como contaminantes a grandes distancias del lugar en que se aplicaron. El desarrollo de resistencia en los insectos y plantas por el pesticida ha adquirido caracteres alarmantes. Hoy es corriente ver que una maleza suceda a otra o que un insecto reemplaza a otro, o por último, que una especie desarrolle resistencias a determinados compuestos. La descarga masiva, la persistencia y la concentración de compuestos tóxicos van creando mecanismos de adaptación en insectos, malezas o bacterias. Gran parte de los residuos urbanos se pueden reciclar, tales son como papel, vidrio, cartón, etc. Los desechos orgánicos son los que tienen origen biológico, o sea, son biodegradables. Y el otro grupo serían los desechos inorgánicos. Los inorgánicos están compuestos por materiales no biodegradables. Ejemplos son el papel, el aluminio y el metal. La recolección selectiva se basa básicamente en que los seres humanos separan la basura en recipientes. La industria del fomento del reciclaje es básicamente difundir por medio de tu empresa, para crear conciencia por medio de tu empresa, para que los productos que salgan sean 100% reciclables o para crear conciencia. La contaminación del aire. El aire puro natural está formado aproximadamente por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Incluye contaminantes naturales como óxidos de nitrógeno y ozono. Ambos son producidos por la radiación solar y en mínimas proporciones por las tormentas. El dióxido de carbono, CO2, es un componente natural del aire que participa en el ciclo del carbono y aumenta en la atmósfera con las combustiones antrópicas, como se había mencionado antes, que son producidas por el hombre. Ese gas contiene la característica de absorber las radiaciones infrarrojas del Sol, que proporcionan calor. Por eso se considera que una de las consecuencias de mayor importancia por el incremento de este gas en la atmósfera es el efecto invernadero, que consiste en el aumento de la temperatura en la biosfera.
Los gases emanados de los automóviles y de algunas fábricas son las principales fuentes de contaminación del aire. El monóxido de carbono, CO, cuya fuente principal es el escape de los automóviles, es un gas tóxico ya que desplaza el O2 transportado en los glóbulos rojos. El riesgo de una alteración por esta sustancia aumenta a medida que se acumula la cantidad de contaminantes. Por lo tanto, hay normas de seguridad laboral que señalan que la concentración máxima permisible de CO para trabajadores sanos que laboran 8 horas en la industria es de 50 ppm, ya que una concentración de 1000 ppm conduce a la pérdida del conocimiento en 1 hora y a la muerte en 4 horas. Al dióxido de azufre, SO2, se le relaciona con grandes desastres como los ocurridos en Londres que provocaron numerosas muertes. Su fuente es la combustión de azufre o de sustancias que lo contienen. Por efectos fotoquímicos se oxida y se transforma en SO3, trióxido de azufre, un contaminante primario que por reacción química en el aire se convierte en un contaminante secundario. En la contaminación del agua existen dos tipos. La contaminación por residuos químicos inorgánicos que causa los envenenamientos en lagos, ríos, etc. Y normalmente sucede por los desechos de mercurio y los derivados de mercurio. En algunos lagos y lagunas la contaminación se da por lo general por fosfatos procedentes de detergentes, y esto causa que el crecimiento de algas y vegetales macroscópicos. A esto se le conoce como eutrofización. La contaminación térmica es el otro tipo y se da cuando ocurre un aumento en la temperatura del agua. Por lo general se da cuando las empresas, las fábricas, etcétera, tiran volúmenes grandes de agua caliente en los ríos y lagos. Y esto altera el metabolismo de los peces y causa que haya El ruido puede causar sordera, de daños arteriales, fatiga auditiva, etcétera.